Hoy quiero saludarlos, mis amados hermanos. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Y quiero pedirle que, a pesar de que acabamos de orar, que me acompañe nuevamente en oración. Padre del cielo, glorificamos tu nombre, Señor. Te amamos, te necesitamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que empieces a tocar las vidas, a tocar los corazones, Señor. Te pido, amado Dios, por cada persona que está conectada en este día, día santo, día que hemos apartado para ti. Yo te pido por cada persona, Señor. Te pido que en este momento seas tú hablando a sus corazones. Señor, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados. Yo el primero, Señor, me expongo a tu palabra para que tu palabra cambie, para que tu palabra transforme, para que tu palabra arranque de mí todo lo que tenga que arrancar, para que tu palabra, Señor, dirija mis pasos. Tu palabra es mi luz. Gracias, Señor, por tu palabra, porque por tu palabra yo puedo caminar confiado. Por tu palabra no hay temor a tropezar, porque tú abres mis ojos para ver claramente el camino. Por tu palabra cada día tengo aliento. Por tu palabra no he sido derribado. Gracias, Señor. Y por eso te pido, Dios, que tu palabra entre a cada corazón, Señor, como espada de dos filos, tocando hasta lo más profundo, Señor. Que tu palabra entre trayendo convicción, trayendo transformación a las vidas. Solo tú cambias vidas y yo lo creo, Señor. Y te pido, Dios, que tu palabra vaya moldeando nuestros corazones, vaya moldeando nuestra conducta, que a través de tu palabra las viejas cosas, los viejos paradigmas, las viejas conductas vayan quedando en el pasado y empiece en nosotros a renacer un nuevo hombre conforme a tu imagen, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que tú provees para nosotros para meditar en tu palabra. Gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y usted allá en su casa me dice amén. El mensaje de esta mañana lo he titulado de la siguiente manera: hagamos sonreír al Señor. ¿Cuántos de los que están allí quisieran sacarle al Señor una sonrisa? ¿Cuántos de los que están allí conectados quisieran sacarle al Señor un suspiro de amor? Yo no sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión, estoy seguro que sí, la gran mayoría lo hemos vivido, que tú quieres darle un regalo a alguien que no le falta nada. Tú quieres llevarle un presente a una persona muy especial, pero resulta que esa persona no le hace falta nada. Alguien a quien tú le debes todo y no tienes forma de compensar siquiera medio proporcionalmente lo que has recibido de esa persona. Seguramente te ha pasado. A mí me pasa cada vez que cumplen mis padres. Imagínense, yo digo, ¿qué podré yo dar que medio compense lo que ellos me han dado a mí? Sobre todo que yo fui un niñito que no fue fácil de criar, de lidiar. Y siempre mis padres estuvieron ahí. Entonces me suele suceder cuando ellos cumplen que yo digo, bueno, Señor, ¿qué pudiera darles? Quisiera darles tantas cosas. Pero bueno, y yo creo que de la misma manera nos sucede con el Señor. Del Señor hemos recibido tanto. Hemos recibido todo lo bueno que hay en nuestra vida. No tenemos con qué compensarle a Dios lo que hemos recibido y tampoco a Él le hace falta nada. Y entonces uno queda, bueno, Señor, ¿qué te doy que tú no tengas? Señor, ¿qué te doy que medio se equipare a lo que tú me das? Bueno, hoy quisiera compartirles algo
que al Señor seguramente le va a sacar una sonrisa, que en el Señor seguramente va a provocar un suspiro de amor. Y quiero compartírselo de lo poquito que hasta hoy he conocido de Dios, de los años que llevo caminando con Él, al ir caminando con Él uno aprende como a conocer sus gustos, y yo creo que de las cosas que más deleita a Dios es una verdadera vida cristiana. Yo creo que de las cosas que yo le puedo dar a Dios que alegran su corazón es darle una vida cristiana. Recuerdo en Proverbios, en el capítulo 23, versículo 15, dice: hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud, dice el Señor. Es decir, Él se alegra cuando nuestra vida, cuando nosotros llevamos una vida de obediencia, cuando nosotros llevamos una vida en rectitud. Cada día que vamos caminando con el Señor, vamos creciendo en sabiduría y por ende vamos creciendo en vida cristiana. Entonces, hoy de la Escritura, nuevamente vamos a extraer otra lección, otras de las lecciones de vida cristiana. Entonces quiero invitarte a que abras conmigo la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Quise en esta mañana leer de la Nueva Traducción Viviente para el lenguaje un poquito más actual. Y es una traducción dinámica que permite un lenguaje más actual sin perder la literalidad, sin perder muchas cosas. Entonces, te invito a abrir primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Dice: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad se está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Versículo 9. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. Voy a repetir el versículo 9. Dice: si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad le ha cegado. Entonces miremos algunas cositas interesantes de la palabra. Solo en los versículos 7 y 8, la palabra mandamiento se repite 4 veces. En 2 versículos se repite 4 veces la palabra mandamiento. Y es que una de las cosas que le saca una sonrisa al Señor es que se obedezcan sus mandamientos. Si le ha pasado que usted dice: Señor, yo quisiera darte algo que te haga sonreír, pero ¿qué te doy? Una de las cosas que realmente deleita al Señor es que nosotros, sus hijos, obedezcamos sus mandamientos. Y yo creo que si lo llevamos al plano de padres e hijos, se nos hace todavía más fácil de entender. Sobre todo, bueno, yo sé que no todos son padres, pero todos somos hijos. Y yo le cuento algo: yo me gozo muchísimo cuando mis hijos me dan regalos. De hecho, sé que mis hijos me han hecho regalos que a ellos les han sido muy costosos. Y usted dirá: bueno, pero ¿cómo así? Si tus hijos te regalan de tu misma plata, ya están en los 12, en los 13 años,
Y a veces ellos hacen sus ahorros, a veces no es solamente de mi misma plata, a veces a ellos les dan regalos de cumpleaños o les dan regalos de otras partes. Y qué lindo cuando ellos, de su dinero, que a veces no es del mío, me han hecho regalos y me han hecho regalos buenos, regalos costosos. El otro día también estábamos sentados en la mesa, estábamos todos, mi esposa, mis hijos, estábamos disfrutando. No recuerdo exactamente qué era lo que habíamos pedido, comida, y había bastantes cosas en la mesa. Y me enterneció tanto el corazón cuando uno de mis hijos, mi esposa le fue a dar una porción y él no se la recibió. Le dijo, no, dale esa a mi papá porque esa es la mejor y la más grande. Y ella quería dárselo y él dijo, no, vamos a darle lo mejor a mi papá. Y yo decía, wow, me enterneció mucho el corazón porque yo veía esa forma y ese deseo de demostrarme su amor. Pero si bien es cierto que esas demostraciones de amor me producen gozo, también es cierto que me da muchísima más alegría, muchísimo más gozo cuando ellos, el regalo que me dan es su obediencia. Y el Señor, una de las cosas que le deleita es que sus hijos obedezcan sus mandamientos. Mire, de todos los regalos que mis hijos me puedan dar a mí, la obediencia es sin duda el más valioso, y los que son papás seguramente estarán pensando lo mismo que yo. De la misma manera, Dios se deleita cuando le damos. ¿Usted cree que Dios no se goza cuando usted le da una buena ofrenda? Claro que sí. Dios lo disfruta, su corazón se enternece. Pero Dios se complace de una manera especial cuando nuestro regalo es obedecer sus mandamientos. Y vemos en este texto bíblico que acabamos de leer que el Señor nos presenta un mandamiento. Versículos 7 y 8 les dije, repite 4 veces. Mandamiento, 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 mandamiento. Y yo veo qué bendición que el Señor cuando el Señor nos pone un mandamiento, nos está dando una oportunidad de regalarle nuestra obediencia. Nos está dando una oportunidad de sacarle una sonrisa, de sacarle un suspiro de amor. Pero si bien es una oportunidad de darle a Dios y es una oportunidad de hacer sonreír a Dios, un mandamiento también es un deber. Un mandamiento es una obligación. Y ojo, que este mandamiento que estamos viendo aquí no es un mandamiento cualquiera, es un mandamiento por excelencia. Es un mandamiento que marca diferencia entre ser luz y ser tinieblas. Si bien el mandamiento es un regalo precioso para Dios, la obediencia al mandamiento, también el mandamiento es algo de obligatorio cumplimiento. Lo que aquí se nos pide en este texto que acabamos de leer tiene fuerza imperativa, no es opcional, no hay excepciones. Porque siempre que se nos da un mandamiento, a nosotros nos encanta andar buscándole la salvedad a esos mandamientos. Eso es la naturaleza. Desde Adán y Eva siempre andamos buscándole la cuña al palo. Pero este mandamiento no tiene salvedad, pero sí tiene un ámbito de aplicación, como todas las leyes tienen un ámbito de aplicación. Entonces vemos que los versículos 7 y 8 vienen haciendo como una preparación para darnos en el versículo 9 el mandamiento. Y en el versículo 9 dice, si alguien afirma, vivo en la luz. ¿Cuántos han visto personas que dicen, yo vivo en la luz, yo soy cristiano, yo soy un hombre de Dios? Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia, ojo con lo que le digo, porque le dije que el mandamiento tiene un ámbito de aplicación. Dice, odia ¿a quién? En la Nueva Traducción Viviente dice, pero odia a un hermano en Cristo. Esa persona aún vive en la oscuridad. Y hoy usted ve personas que afirman ser luz. Hoy usted ve personas que dicen, es que yo amo a Dios y yo tengo mi comunión con Dios.
Mi problema es con la iglesia. Como le decía ahorita, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este mandamiento? Mejor dicho, el Señor está mandando a amar, pero me está mandando a amar ¿a quién? Este mandamiento se trata de amar ¿a quién? Si usted lee claramente, dice amar al hermano en Cristo, amar al otro creyente, amar a aquella persona que comparte mi fe. Yo me puse a mirar en el Nuevo Diccionario de la Biblia, porque me fui a la palabra hermano y yo quería saber, bueno, ¿qué me dice el diccionario acerca de la palabra hermano aquí en este texto? Y da una reseña para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento dice, en el Nuevo Testamento esta palabra se usa para los que creen en el Señor Jesús. Dice que los que creen en el Señor Jesús son hechos hijos de Dios y por lo tanto son mis hermanos. Entonces este mandamiento me está mandando a amar a aquellas personas que tienen una fe en común conmigo, a amar a aquellas personas que aman al mismo Dios que yo amo, a amar a aquellas personas que sirven al mismo Dios que yo sirvo, a amar a aquellas personas que se congregan conmigo a adorar el nombre de Dios. Y no podemos obviar así folclóricamente a quién es que nos está mandando a amar. No podemos obviarlo. Porque si usted lo mira, en cada versículo, en el versículo 9, en el versículo 10, en el versículo 11, se repite la palabra hermano. En el versículo 9 nos dice el que odia a su hermano. En el versículo 10 nos dice que es al hermano. En el versículo 11 nos dice que es al hermano. Entonces vemos que hay otras partes de la Biblia donde nos manda a amar al mundo. Por ejemplo, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, si Dios amó al mundo, yo también tengo, ¿cierto? Hay otras partes de pronto donde nos habla de amar al enemigo, de amar a los que nos maldicen, sí, pero en este mandamiento no lo podemos aplicar ni siquiera a los del mundo, no. En este mandamiento enfatiza en que tenemos que amar al hermano en Cristo. Juan no te está mandando en ese momento a amar al mundo, por el contrario, si sigues leyendo la carta, te está mandando a amar al hermano. Y entonces uno encuentra a esa gente que dice, es que yo creo en Dios, pero no creo en las iglesias. Es que yo creo en Dios, pero no creo en pastores. Es que yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Y los otros que dicen, no, es que ya en la iglesia no se siente lo mismo. Ya en la iglesia no se siente, no sé. Y empiezan a hablar de esa manera, hermano, bla, bla, bla. El que afirma amar a Dios, pero denota lo contrario hacia los otros creyentes. ¿Y los otros creyentes qué conforman? Conforman la iglesia. Y dice que el que dice que yo estoy en luz y yo vivo en luz y yo soy de la luz, pero no, con la iglesia no. La palabra que te dice en el versículo 9 dice, aún vive en la oscuridad. Mi amado hermano, el que te viene con esos cuentos de que es que yo amo a Dios, mi problema es con las iglesias o con la iglesia. O con los pastores también somos iglesia. El que te viene con esos cuentos está en tinieblas. No le busques más. Ay, pastor, pero es que si usted lo oyera, habla tan lindo de Dios. Habla tan lindo de Dios, pero habla tan mal de los hijos de Dios. Habla tan lindo de Dios, pero habla mal de la novia de Dios. Habla tan lindo de Dios, pero habla tan mal de otros creyentes. Entonces, conclusión, según lo que dice el versículo 9, está en oscuridad. Está en tinieblas.
Mi amado hermano, Dios nos llamó a meter gente en la iglesia y no a sacar gente de la iglesia. Dios nos hizo pescadores de hombres. Algunos estamos pescando hombres, saliendo al mundo y pescando hombres, metiéndolos en la iglesia, y hay otros que están pescando en la iglesia para sacarlos otra vez para afuera. Imagínese usted un pescador que está pescando y mete su pesca en un baldecito, por ejemplo, y llega otro y se mete en el balde y empieza a echar la pesca para afuera. No están en luz, por más que digan amar a Dios y lo griten a los cuatro vientos. Porque ¿qué dice el versículo 9? Vamos a mirarlo. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. Y si seguimos avanzando, en el versículo 10 dice, el que ama a su hermano vive en la luz. Vamos a analizar este versículo paso a paso. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Y esto es sumamente importante. ¿Quién es el que vive en la luz? El que ama a su hermano. Y si tú realmente amas a tu hermano, no haces que otros tropiecen. No te conviertes en un tropiezo para la otra persona. Hay gente que ven a un creyente que está en su iglesia, que está creciendo, que está feliz, que está gozoso, y enseguida empiezan a sembrarle cosas y a meterle cosas y a hablarle cosas, y lo que buscan es hacer que esa persona tropiece. Cuando vienes a ver, esa persona está fuera de la iglesia. La pregunta es, ¿dónde quiere Dios que esté ese creyente? ¿Dentro o fuera de la iglesia? ¿Dios nos llamó a meter gente en la iglesia o a sacarla? El que ama vive en la luz y no anda buscando que otros tropiecen. Entonces vemos que hay algunos que se salen y no contentos con salirse, pues quieren sacar a otros. Como ellos tropezaron, no se quieren tropezar solos, quieren tropezar a otros, quieren hacer tropezar a otros también. Y entre más grande sea el número de tropezados, mejor, para decir que es que tenían razón. Como si de pronto una persona está toda sucia, llena de barro, y entonces me ve a mí así, todo vestido de blanco. ¿Qué quiere hacer? Quiere coger y va a hacer esto, para entonces ya no ser uno solo sucio, sino que ya seamos dos. Pero dice que el que ama a su hermano, que el que vive en la luz, no hace que otros tropiecen. Mi querido hermano, quien te ama, quien de verdad se preocupa por ti, nunca te va a impulsar hacia afuera. No. Si de verdad te ama, si de verdad se preocupa por ti, nunca te va a impulsar hacia afuera de la iglesia. El que está en la luz no hace que otros tropiecen. En cambio, el que está caído sí anda metiéndole la zancadilla al que va bien en su carrera para que caiga igual que él. Como dicen los pelados en las redes sociales, sal de ese lugar, te decían. Te lo digo porque te amo. Porque te amo. En serio. Amado hermano, el que está en tinieblas, el que no te ama, te va a decir, sal de la iglesia y verás que te va bien. El que te ama, el que está en luz, ¿sabe qué te dice? Te va a decir, no, el problema no es la iglesia. ¿Sabes qué consejo te da el que está en luz? ¿Sabes qué consejo te da el que te ama? Te dice, persevera y sigue adelante y verás la victoria en Cristo. Eso dice el que ama. El que te dice, sal de allí y verás la victoria, miente. Nadie que te ama te impulsa hacia afuera. El que te ama te va a decir, persevera, sigue adelante y verás al final la victoria.
El que está en la luz ama a los creyentes. Es decir, ¿quiénes son los creyentes? Está hablando en plural, ¿cierto? Es decir, no es que ama a uno o a otro creyente, ama a los creyentes. Los creyentes reunidos, ¿cómo se llama cuando usted coge 2 o 3 o 5 y los reúne en el nombre del Señor? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama iglesia. El que está en luz ama a los creyentes, es decir, el que está en luz ama a la iglesia, porque la iglesia son los creyentes. En cambio, el que está en tinieblas profesa amar a Dios y despotrica de la iglesia. El que está en tinieblas dice amar a Dios, pero despotrica de la iglesia. El que aborrece a los creyentes aborrece a la iglesia y viceversa, porque simplemente de 2 creyentes en adelante eso se llama iglesia. El que ama no hace tropezar, por el contrario, el que ama invita a perseverar. Versículo 11. Pero el que odia a su hermano, dice la palabra, todavía vive y camina en la oscuridad. Mire lo que dice el versículo. El último versículo que estábamos leyendo. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. ¿Cuántos de los que están aquí han caminado en lugares oscuros? He caminado a veces en bosques, cuando estaba en la biología, bosques densos y además en noches sin luna. Y la oscuridad es tan densa que uno no alcanza ni a ver lo más próximo que tiene. Y dice que el que odia a su hermano vive y camina en la oscuridad, y sigue diciendo, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Entonces ya vimos que el que no ama a la iglesia, el que despotrica de la iglesia, no ama a los creyentes. Pero aquí nos está diciendo el versículo 11 que esa persona no sabe por dónde ir. Y es obvio, porque está en la oscuridad. Párese usted en un lugar completamente oscuro. Oscuridad es ausencia de luz. Entre menos luz hay, más densa es la oscuridad. Hay oscuridad parcial cuando hay una luz tenue, cuando está oscuro pero se ve un poquito de luz. Oscuridad es ausencia de luz. Entonces imagínese una persona que está en un lugar donde no hay prácticamente nada de luz. Dice el versículo 11, no sabe por dónde ir. Y es lógico, es obvio. Cuando uno está en una oscuridad de esas, como le digo, yo he estado en bosques, y en esa oscuridad, y uno no sabe dónde está el norte, no sabe dónde está el sur, no sabe para dónde moverse, no sabe dónde está ubicado, no sabe dónde está parado. Y así le pasa a estas personas que dicen amar a Dios, pero despotrican de los creyentes. Esas personas que vivo en la luz, pero despotrican de los creyentes, no saben dónde están parados, no saben por dónde ir, no saben de dónde vienen, no saben para dónde van, no saben lo que hacen, no saben lo que dicen, no tienen ni idea. Están completamente desorientados, desubicados. Ajá, pero pretenden guiarte a ti que estás en la luz. Ellos mismos andan en tremenda oscuridad, andan oscuros, no saben para dónde van, no ven nada, están completamente cegados, pero eso sí, van con seguridad. Y cuando te ven a ti, que tú sí estás en luz y que tú sí sabes, entonces quieren cogerte de la mano y decir, ven, yo te guío. Sal de ahí, ven, yo te guío, yo te llevo, sígueme a mí. Por favor. ¿A dónde te puede guiar alguien que está en oscuridad? Mis amados hermanos, no hagamos caso
a esas voces. De la abundancia del corazón habla la boca. A esos que te vienen a decir todo ese cuento. Es que estoy tan preocupado por ti. ¿Cómo estás con tu iglesia? ¿Cómo estás con tus pastores? Es que estoy cargado por ti, porque es que, no sé, me parece que debes salir de ahí. Y hablan de uno y hablan del otro, y ya despotrican de los creyentes y dicen, es que yo amo al Señor, pero no aman la iglesia, no aman a los creyentes. Está en tinieblas, está en oscuridad y pretende guiarte a ti, que ves la luz. No hagamos caso, amados hermanos, de esas voces. Quien está en oscuridad no puede ni guiarse a sí mismo, mucho menos puede guiar a otros. Más bien quiero invitarte a que cumplamos este mandamiento. ¿Cuál es este mandamiento? Si amamos al Señor, amemos también a nuestro hermano en Cristo. Ama a otros creyentes. Hay pastores que ese hermano que se sienta allá en la silla aquella me cae tan mal. Te caiga bien o te caiga mal, el mandamiento es ámalo. Ay, es que ese tipo cuando se ríe me molesta tanto. Ámalo. Es que yo no estoy de acuerdo con esa forma de hablar de esta persona, que esto, que lo otro. Es tu hermano en Cristo. Mire, yo he visto gente a veces de verdad que en la iglesia les molesta a veces hasta cómo grita aleluya. Hay uno que grita aleluya y, ay, pero ¿por qué tiene que gritar así? Esa es su manera de expresarse y de adorar a Dios. Tú ámalo. Hay unos que tienen cara de burlones, hay otros que tienen cara de aburridos, hay otros que tienen cara de bravos, pero tienen una fe en común contigo. Y eso hace de obligatorio cumplimiento el que le ames. Es que a mí me parece que le queda tan mal esa barba. Y ay, no me lo soporto. Yo no sé, no me ha hecho nada, pero me cae mal. La palabra dice, ámalo. Y yo te invito, mi amado hermano, a que cumplamos este mandamiento. Amemos a nuestros hermanos en Cristo. Y recuerda que los hermanos en Cristo reunidos se llaman iglesia. El Señor te dice, ámalos. Ama a esa persona que se sienta al lado tuyo, que por alguna razón te cae gordo, no te molesta, a veces no te ha hecho nada, pero ámalo. ¿Y sabes qué resultará de eso? Que el Señor recibirá eso como un regalo hacia Él. ¿Quieres sacarle una sonrisa al Señor? ¿Quieres sacarle un suspiro al Señor? ¿Quieres darle algo a ese Dios todopoderoso, a quien no le falta nada, a quien le debes todo y no tienes cómo compensarlo? Bueno, ¿sabes qué puedes darle y que Él recibirá con mucho agrado? Dale tu obediencia. Obedece sus mandamientos y el mandamiento te dice, ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo, ámalo. Aunque adore al Señor diferente a ti, aunque de pronto las formas o las risotadas o eso que de pronto no es compatible contigo, pero ámalo y verás que le sacarás una sonrisa al Señor. Vamos a orar en este momento, porque yo sé que a veces no es fácil, pero démosle al Señor un regalo de vida cristiana en el día de hoy. Y pidámosle al Señor que nos enseñe y que nos ayude a amar como Él ama. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre del cielo, venimos delante de ti, Señor. Tu palabra, Señor, hoy me exhorta a amar. Y en este caso no me está hablando de amar a cualquiera, ni siquiera me está hablando de amar al mundo, me está hablando de amar
a mi hermano en la fe, de amar a mi hermano en Cristo. Ayúdame, Señor. Allí donde tú estás, dile, ayúdame, Señor. Padre, perdóname porque a veces he sido más amoroso con los del mundo que con mis hermanos en la fe. Perdóname, Señor, porque a veces he sido más misericordioso con los del mundo que con mis hermanos en la fe. Perdóname, Señor, porque a veces he hablado mejor de los del mundo que de los de la fe. Perdóname, Señor, cuando he abierto mis oídos a este tipo de comentarios. Perdóname, Señor, cuando he escuchado a los que me dicen sal de la iglesia, cuando tu voluntad es que entre a la iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, amado Padre. Queremos honrarte. Queremos agradarte. Queremos regalarte nuestra obediencia. Y queremos sacarte una sonrisa cuando veas nuestros corazones llenos de amor por nuestro hermano creyente, por nuestro hermano en la fe, por nuestro hermano que comparte con nosotros la misma naturaleza espiritual. Gracias, mi amado Dios, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar a nuestra pastora que tiene un llamado para nosotros. Continuamos en la presencia de Dios, recibiendo instrucciones para vivir en su amor, para vivir en santidad, para vivir de una manera que sea de su agrado. Quiero hacer un llamado muy especial a aquellas personas que nos ven por primera vez o a todos aquellos que anhelan tener un encuentro transformador con el Señor. Las malas decisiones y el pecado de pronto te han alejado de la presencia del Señor, pero te tengo una gran noticia. Y esa gran noticia es que tu Dios, tu Padre Celestial, te ha estado esperando con sus brazos abiertos para que tú hagas parte de un pueblo especial, de un pueblo santo, de un pueblo escogido para vivir eternamente en su presencia. Dios ha estado esperando desde hace tiempo que tú dejes atrás una vida de pecado, que dejes atrás la rebeldía y que tú puedas entrar en su completa obediencia para que puedas disfrutar de una vida de bendición aquí en la tierra y también para que el día que partas de esta tierra puedas vivir eternamente con Él. Si hoy crees que es el tiempo de entregarle tu vida al Señor, yo te pido que hagas esta oración conmigo y la hagas de manera audible, que tú te puedas escuchar para que esto tenga también efectos y se escuche en el mundo espiritual. Repite después de mí. Señor Jesucristo, yo creo que moriste en una cruz por mis pecados. Reconozco que he pecado, que te he fallado y me arrepiento de todo corazón. Te pido que me perdones. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Reina en mi corazón desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te recibimos con mucho gozo, con mucha alegría como tu familia en Cristo. Queremos conocerte, queremos orar por todas tus necesidades. Por eso hemos dispuesto este link para que tú puedas enviarnos tus datos y de esta manera poder seguir en contacto. Y bueno, a partir de hoy también hemos dispuesto un número de WhatsApp para que tú puedas escribirnos y mantenernos al día con todas las actividades de tu iglesia. Queremos darte la bienvenida y mis amados también quiero recordarles que Renovadas 2020 se desarrolló el domingo anterior y que si tú anhelas bendecir a otras mujeres que no estuvieron en ese tiempo, todavía puedes compartirle el link de esa publicación que está en nuestro canal de YouTube. Vamos entonces a despedirnos.
y a poner esta semana que entra en manos de nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, Dios, que esta palabra que ha sido sembrada rinda fruto, Señor. Te presentamos también, Dios, esta semana y te pedimos que sea una semana de victoria, que sea una semana de entrar en un mayor conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor. Activa, Señor, esos altares personales y que los corazones de mis hermanos estén cada día más inclinados a ti. Bendice, Señor, a tu iglesia, Centro Bíblico Rodadero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo llevamos en nuestras oraciones y en nuestros corazones. Dios los bendiga.